Eh, Qué grato pues encontrarme con hoy nuestro segundo encuentro. Esperamos que para el tercer encuentro tener un invitado. Normalmente cierro mis cursos con un invitado, entonces quiero que para el próximo tener un invitado que nos, desde el contexto empresarial, que nos hable de todo esto. Hoy, señores, quiero que hablemos de cómo la estructura organizacional impulsa la productividad. Quiero que ese sea nuestro tema de hoy, de nuestro encuentro, como un elemento pues que nutre también todo este tema de formación que estamos teniendo en este curso. Miren, hay una dinámica importante dentro de esta historia empresarial y es que el afán que tenemos en nuestras organizaciones de hacer ciertas situaciones, ciertas cosas, pues hace que hagamos transformaciones también de impacto, pero ¿no? Se nos olvida algo importante y es como, y en el encuentro pasado lo hablamos de manera tangencial, y es cómo logramos que la estructura converse con la estrategia. Es decir, que toda la organización esté en razón y en clave de ese propósito superior, pero de acuerdo también al tamaño que tenemos, ¿no? Y quiero que le enfoquemos nuestra dinámica entendiendo de que la estructura de una organización es sin duda alguna el pilar estratégico, uno de los pilares estratégicos más importantes para las empresas. Nos preocupamos por el tema financiero, nos preocupamos por el tema de mercados, nos preocupamos por el tema logístico, bueno, y podríamos aquí enumerar una serie de aspectos importantes para la organización, pero dejamos de último el tema de la estructura, sea porque adelgacemos la estructura o porque ampliemos la estructura. Pero para uno o para otro caso, ¿qué es importante? Saber y conocer qué es lo que está pasando en mi organización, que me permite a mí tener un impacto en esa estructura y saber además cuándo la misma necesito, ¿no? Ampliarla o cuándo necesito inclusive transformarla, porque nuestras estructuras organizacionales tienen una cosa muy particular y es que son demasiado piramidales. Y cuando una organización es tan piramidal, un ejercicio, un elemento que se pierde es el feedback. Es decir, cómo pareciera que la información de arriba hacia abajo fluye, pero de abajo hacia arriba poco fluye o nada, ¿no? En la realidad de nuestras empresas. Ahora, yo quiero que iniciar esto o que complementarlo mejor con una que otra pregunta problematizadora. Y quiero que ustedes, entre los que estamos aquí, la respondamos, y es, ¿cuánta productividad se pierde, señores directivos, cada día por una mala comunicación o por roles confusos en sus empresas? No sé si ustedes han hecho ese análisis de manera desprevenida, porque no hay que estar en un área específica, ¿no? No hay que estar en el área de talento humano para decir, venga, yo hago el análisis desde ahí, ¿no? Quiero que ustedes me ayuden. ¿Cuánta productividad se pierde cada día por una mala comunicación o por roles confusos en las empresas? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué respuesta podemos encontrar frente a esa pregunta? Pero de a uno. Están como tímidos, ¿no? Profe, De a uno. hola, Señor. hola, buenas noches nuevamente para todos. Hola, mi Andrés. Ve, o sea, yo que estoy ahí precisamente en el área de comunicaciones y mercadeo, te puedo decir que es muy complicado. Aunque la empresa donde yo trabajo es una empresa, pues, mediana, no, pues, no contamos con más de 50 colaboradores, la comunicación es casi que ínfimo. Se vuelve casi que solamente de equipos de trabajo y algunos equipos ni siquiera se comunican entre ellos. Eso nos da muchos reprocesos, eh, pérdida de tiempo pues, por esa misma falta de comunicación y cosas que se vuelven casi que errores insignificantes que por una mala comunicación se vuelven ya es una bola de nieve que crece y crece y crece hasta que explota. Eso por un lado. Y lo otro, que obviamente cuando uno trabaja con gente que no se comunica es como si trabajara con el enemigo. Eso sea, no sé, eso se nos vuelve casi que
un pan de cada día. No estoy hablando mal de mi organización, pero es algo que se detectó, que se le buscó el cómo organizarlo. Obviamente no se arregla con capacitaciones ni con integraciones de fin de semana, pero ahí estamos, ahí vamos y se ha ido mitigando. Andrés, me causa gracia eso que me dices y es, no, es que uno, amor, Andrés, amor no quita conocimiento. Mira, yo defiendo algo en la organización y es que hay que permitir la insatisfacción constructiva. Es decir, que el otro levante la mano y diga, venga, es que nos estamos equivocando, estamos fallando en esto, vamos a corregir, ¿no? Entonces, a veces eso, para algunos, sobre todo, algunos critican, ve, es que, y dice eso que tú acabas de mencionar, es que está hablando mal de la organización, no, es que además no hay organización perfecta. Yo he caminado por muchas organizaciones y no hay organización perfecta. Cada una tiene sus particularidades, unas cosas muy buenas y otras cosas por mejorar. Entonces, no. Pero mira, que eso que tú dices es bastante importante. Cuando no hay una buena comunicación, parece uno durmiendo con el enemigo, sí. Además, porque cuando no hay una comunicación de verdad asertiva, eso tiene una influencia grande en la cultura y en el clima de la compañía. Hablamos mucho, pero nos comunicamos poco. Es una de las particularidades, ¿no? ¿Alguna otra opinión, señores? Sí, de mi parte, pues estoy muy alineado con lo que dice el compañero y es, yo sí estoy en una empresa muy grande y a medida que hay niveles de jerarquía, se hace muchísimo más compleja la comunicación. Estos días veía en Instagram un reel donde está un burro y unos miquitos como volando y decían que la única forma de salvarse era que el trineo se elevara. Y empezaron a pasar la voz y al final llegó el mensaje que se maten, que es la única forma de salir del problema. Y yo le envié eso a mi jefe porque él es el dueño de la compañía y apenas era que se reía, pero, o sea, literal, es así. Y pues no hemos hecho como una, sí se nota todas las pérdidas que hay a nivel de motivación del personal, de costos más altos, de ventas no cerradas, de pérdidas por el costo de oportunidad de poder cerrar una venta más alta. Y aunque no se ha hecho como un consolidado de cuánto económicamente nos impacta el no comunicarnos, sí se nota que son, o sea, además que si no se comunica y no se decide a tiempo, o sea, como que cada hora que pasa es pérdida de dinero prácticamente. Es que, mira, el tema comunicacional en cualquier estructura es determinante para el logro de ese propósito superior. Y mira, Pero profe, ¿cómo? que Dale, dale, dale. hay algo que que he identificado mucho en el común y es que, o sea, yo trato como de ser una integradora de los equipos de trabajo porque pues se me facilita como por mi forma de ser, como unir. Pero es ese tema que he encontrado en el común de todos los equipos, es el tema del ego. Es ese querer sobresalir a todo costo, es ese ganarse el mérito. O sea, si somos un equipo de trabajo, se supone que es el resultado general el que va a hablar por toda la compañía. Pero es como el tema de querer aparecer, resaltar, de querer, es súper complejo y no he encontrado como una forma de cambiar la balanza para que realmente sí seamos un equipo. Heidi, pon a leer a tu equipo. Mira, este texto, te lo recomiendo. El ego es el enemigo. Te lo recomiendo. Y es que dentro de ese, bueno, dos, les voy a recomendar dos. Ese y les voy a recomendar esto. Mira, este es de Henry Mixber. De hecho, en la unidad 2 o 3 creo que hay un texto de Henry, hay una parte de Henry Mixber. Este se llama el CEO más peligroso, ¿no? Trata de que lo miren. Y inclusive él habla, eh, por ejemplo, pone algunos ejemplos y uno de ellos dice cómo la felicidad se convirtió en un asunto de Estado y hace una reflexión, ¿no? Por ejemplo, frente al Tíbet y la India, ¿no?
y no estamos buscando en las organizaciones, señores directivos, no buscamos en la organización que todo el mundo aplaude, ¿no? Y que todo el mundo esté pues con el happy happy. No, no, no buscamos eso. Lo que buscamos es que dentro de las estructuras de la organización tengamos una posibilidad, primero, de respeto, segundo, de comunicación, ¿no? Y tercero, de poder lograr un ejercicio fuerte de liderazgo y de trabajo en equipo. Lo que pasa es que la gente cree que liderazgo es tener más seguidores. No, liderazgo es tener más líderes dentro de la estructura de la organización. Y cuando eso se logra, las compañías empiezan a tener una visión distinta tanto del adentro como en el afuera, porque recuerden algo, lo que pasa en el adentro se ve reflejado en el afuera. Lo que pasa es que nosotros a veces parecemos, vamos a utilizar palabras bíblicas, sepulcros blanqueados, en el sentido de que mostramos una imagen muy, muy bonita, pero por dentro el rancho ardiendo, la cosa bien compleja. Entonces, la transformación de las organizaciones se logra en la medida en que logremos ese tema. Mira, un aspecto, Heidi, que tú mencionas, bueno, Heidi o Joana, o Juliet, ¿cómo te puedo decir? ¿Cómo te gusta más? Me dicen Heidi, pero no me disgusta ninguno. Ah, bueno. Uno de los elementos, otro aspecto que hay que sumarle a este tema de la estructura de la compañía es a quién tenemos dentro de los cargos de la organización. Porque el tema de los amiguismos es un tema bastante complicado. Pues, yo prefiero el amiguismo a, en realidad, tener en el cargo X, Y o Z la persona que sabe, que conoce, ¿no? que Entonces, tiene las claro, competencias. así es, Javier, el personaje que tiene las competencias. Entonces, miren esto, yo no sé si pasa en sus organizaciones. Nos desgastamos elaborando perfiles y contratamos al que no tiene nada que ver. Hágame pues el favor, ¿no? Y luego nos quejamos de que por qué esta persona, Pedro, María, Juan, es que no cumple y mire que no está haciendo aquello. Pero claro, es que tenemos unos perfiles muy bonitos y muy elaborados, pero la persona que está allí desempeñándose a veces tiene una dinámica distinta. Entonces, pero junto y todo con esto, el tema de la comunicación es un elemento importante. Ahora, hay que recordar algo dentro de ese tema de la estructura, señores directivos. La estructura organizacional es el esqueleto de la empresa y su propósito también, ¿no? Si yo tengo un buen esqueleto, ¿no? Pues puedo lograr ese propósito. El esqueleto es lo que me da sostén a mí, ¿no? Pero cuando tenemos estructuras que son demasiado frágiles, ¿no? O inclusive demasiado rígidas en un contexto que es cambiante como el nuestro. Hay organizaciones que solo se mueven por un temblor. Pues vamos a exagerar aquí, ¿no? Y no, es que así es. Y lo otro es donde la burocracia pareciera que es lo que manda. Y entonces, claro, la dinámica se vuelve todos los aspectos que yo quiero implementar dentro de la compañía se vuelve demasiado tortuoso. Y además de lento, demorado y demás. Las personas hablan, ¿no? Con una propiedad de lo que es la estructura de una empresa del gobierno, ¿no? De una entidad del gobierno, y se quejan por la burocracia. Pero les quiero contar, cuando uno y conoce organizaciones privadas, encuentra que es igual o peor que la empresa, que la organización pública. Una lentitud, una lentitud para responder, una lentitud para moverse, una lentitud para generar posibilidades, una lentitud para leer el entorno, una lentitud para evaluar al interior su capital humano y desde ahí generar posibilidades de crecimiento dentro de la organización. Son unos dolores, ¿no? Que hacen que, pues, si no se corrigen a tiempo, pues nos vamos quedando. Eh, hablaba hace algún tiempo con Carlos Enrique Cavalier, no sé si lo dije la vez pasada en el encuentro. Carlos Enrique Cavalier es el gerente de una empresa, mis amigas que están en el Valle, de alquería. Carlos Enrique dice, yo no soy gerente de esto, yo soy gerente de sueños, dice Carlos. De hecho, por estos días va a recibir el premio como uno de los CEO más con, no recuerdo en el tema de sostenibilidad más reconocidos en esa línea. Porque es que
pero el hombre tiene una idea de direccionar compañías de manera distinta. La semana pasada cerraba mi curso de estrategia con Andrés, el CEO de la compañía de Frotex, y me decía, Lewis, mira, es que desde que yo llegué en el 2018 a la organización, lo primero que hice fue evaluar la estructura y empezar a transformarla, porque necesitaba una estructura distinta que me permitiera a mí cumplir con ese objetivo claro para el cual me habían contratado, ¿no? Pero eso significaba hacer evaluaciones profundas. Entonces, la estructura organizacional es el esqueleto de la compañía, ¿no? Y su propósito también. Ahora, una estructura, señores directivos, va mucho más allá de un organigrama. Es que no es solo un organigrama. Es una herramienta estratégica que cuando en realidad se optimiza, libera ese potencial de la productividad. ¿A partir de qué? De tener en las áreas de la organización el talento humano diseñado, ¿no? O mejor, evaluado y con las competencias necesarias para lograr que se cumpla lo que se plantea en cada una de las áreas. Ah, respetando algo, y es que cada área tiene un alcance y un objetivo que le suma a ese propósito superior que tiene la compañía. Pero en esa estructura que va más allá del organigrama, se invita a eso que dije al comienzo, a la insatisfacción constructiva, es decir, que el otro levante la mano, lo repito, y diga no estoy de acuerdo, pero con argumento. Porque en ocasiones en nuestras compañías es que yo le pago a usted para que haga y no para que piense. Entonces, la gestión del conocimiento se va al carajo. ¿Y dónde está la primer ventaja competitiva de una organización? Esa primer ventaja competitiva está en el conocimiento que tiene cada persona dentro de la compañía. Y cómo además entrega, ¿no? Información adecuada o por lo menos conocimiento, ¿no? De acuerdo al rol que tiene en la organización. Ahora bien, es importante conocer algunos tipos de estructuras. Sí, claro. Y no me voy a detener allí, simplemente los mencionaré, ¿no? Pero hoy encontramos estructuras, por ejemplo, esa funcional. Y esa funcional es la que se agrupa por departamentos. Es decir, está el marketing, finanzas, ventas, etcétera, etcétera. ¿Hay ventajas? Sí, claro. Tiene ventajas porque tengo allí claridad de roles y de especialización. Pero además hay cosas también que no son tan buenas. Hay que hablar de lo bonito y hay que hablar de lo feo. También tenemos desventajas. ¿Por qué? Porque seguramente Heidi y para David y los demás que estamos aquí, nos ha pasado en nuestras compañías. Hay silos de información y la comunicación es lenta entre departamentos, exige rigidez. Además, porque, miren algo, nos pasa cosas muy particulares. Entonces, yo soy del área de marketing y eso se ve reflejado hasta la hora de almorzar. Todos los de marketing se van a almorzar solitos. Y eso para entrar allá es una cosa muy loca, ¿no? Entonces, somos solo aquí, nosotros y pare de contar. No estoy diciendo que sea bueno o que sea malo, simplemente digo, hay estructuras que en las compañías se mueven de esa manera. Ahora, el impacto en la productividad es alto, ¿no? ¿Alta en qué? En la ejecución de tareas demasiado específicas, ¿no? Entonces, hoy siglo XXI todavía encontramos organizaciones de ese estilo, ¿no? Y no les pasa nada. Es una estructura funcional y así se han movido a lo largo de 15, 20, 30 años. Hay algo que se llama la estructura divisional y es que se agrupan por producto, por geografía o por cliente. Claro, también tiene ventajas. Claro, hay mayor agilidad, hay un enfoque en el cliente, ¿no? Y por supuesto tenemos una responsabilidad clara de esos resultados. Desventajas, sí. Y es un tema que también encontramos en las compañías. Tenemos duplicación de recursos, ¿no? Entonces, yo a veces me pregunto cuando voy a determinada organización y empiezo a caminar en mi vida de consultor. Y, oiga, ¿ustedes cómo contratan aquí? Porque esta área es tan grande. No, es que nosotros tenemos nuestro propio talento humano. Es decir, aquí en esta área tenemos
aquí y se contrata por aquí, pero ¿cómo así? Y entonces allá no tienen pues un área de talento humano. No, sí, pues también nos apoya, pero nosotros somos los que, ¿sí? Es, no, al final de la historia, de la tarde, no hay hay un control muy poco, o muy poco control en ese tipo de contratación. Y tienen su propia unidad financiera. Ojo con algo, no estoy diciendo que sea malo que tengamos centros de costos, no, es necesario porque los centros de costos nos permiten a nosotros conocer qué tanto esta área o aquella maneja bien sus recursos, es rentable o no lo es, bueno, un montón de aspectos desde el área financiero, ¿no? Pero también el tema de los alcances es definitivo para no duplicar recursos o tareas. Ahora, en cuanto a impacto en productividad, dentro de esa estructura divisional, pues hay una respuesta más rápida a esas necesidades que hoy tiene el mercado. Recuerden que hoy tenemos una cosa que llama entornos VUCA, volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, y movernos en ese entorno, que lo trabajamos desde la estructura y la estrategia, nos invita a que todo sea mucho más ágil, ¿no? Dentro de la organización para dar una respuesta oportuna. Y está la estructura matricial. Y esa estructura matricial es un híbrido, ¿sí? eh, donde usted, yo y otros reportamos, ¿no? A dos jefes, uno funcional y uno de proyecto. De hecho, cuando usted trabaja en proyectos, aquí que tenemos también personas que se mueven en el mundo de los proyectos, se recomienda muchísimo que la estructura sea matricial, porque se permite, y una vez me adentro en el tema de las ventajas, me permite a mí un tema de ser muy colaborativo, ¿no? Y junto con ello un tema de intercambio de información, de conocimiento y también, como lo decimos aquí, de flexibilidad, ¿sí? Obviamente que alguien dirá, oye, entonces, ¿quién es la autoridad? Pero les quiero contar algo, señores directivos. Eso de que necesitamos supervisores, por ejemplo, que en otrora era una cosa muy particular, sobre todo en las plantas de producción, el supervisor en el turno está mandado a recoger. Les quiero contar que hoy hay unas dinámicas importantes en la madurez mismas que tienen las organizaciones y han creado una cosa que se llama células de trabajo. Entonces nosotros cinco, seis que estamos aquí pertenecemos a una célula de trabajo en un área específica. Entonces aquí no hay supervisores, cada uno sabe el rol que cumple dentro de la estructura de la compañía. Entonces, cuando yo voy a ir, por ejemplo, al médico, yo le cuento a mi equipo, que son ustedes, señores, va, yo voy a la cita médica, me demoro esto y llego para que me puedan cubrir. Es un tema de madurez empresarial, ¿sí? Lo que pasa es que es un tema también complejo llegar a eso, porque también sabemos, incluso eso dentro de las estructuras en las compañías, eh, la COVID-19, y me voy a devolver 5 años, allá en ese momento aprendimos muchas cosas, pero cuando volvimos a la realidad, a la presencialidad, hicimos una cosa que es muy particular, aprendimos a desaprender lo bueno que aprendimos allá. Eso sí lo hicimos a la perfección. Porque miren, todavía encontramos que hay directivos que les interesan las horas nalga. Y perdónenme la crudeza, pues, y como está grabado, pues así va a quedar, qué pena. Y es que el profesional llegue a las 7 de la mañana y se siente en la silla y se vaya a las 6 de la tarde. Y es que creemos que está siendo muy productivo porque está sentado y no se para ni al baño. No, nos estamos equivocando. Obviamente depende de qué. Depende de lo que yo haga dentro de la compañía, ¿no? Pero les quiero contar, ¿saben cuál ha sido, cuál fue una de las cosas que causó ahora, quién compró al éxito? ¿Me ayudan, por favor? A ver ustedes que son muy juiciosos y se mantienen muy informados. ¿Quién compró al éxito? ¿Quiénes son los dueños del éxito? Son Corchado. guatemaltecos y salvadoreños, ¿no? Ah, este man no quiere perder, pues, ¿no? Él es así, él no pierde, él gana con cara y con, ¿no? Sigue ahí no, es salvadoreños, ¿no? Y miren esto, cuando los salvadoreños compran al éxito, ¿no? Compran al éxito los salvadoreños
y empiezan a hacer unas transformaciones. Y una de las transformaciones que hicieron es que le dijeron a todo el mundo, hágame el favor y todo el mundo regresa a las oficinas. Claro, la gente, de hecho les quiero contar, fue una de las tantas causas por las cuales un número importante de empleados renunciaron a la empresa. Si usted va, no sé si ustedes han hecho ese ejercicio de mirar en los coworking. Si usted va a un centro comercial hoy, los coworking son llenos, ¿no? Son llenos. Usted va al de Santa Fe, usted va al de San Diego, aquí en Medellín, pues, en el Tesoro, en muchos centros comerciales, ya inclusive se convirtió esos sitios en una unidad estratégica de negocio para los centros comerciales. Jessica, bienvenida, ¿cómo estás? ¿No? Profe Oli, bien, ¿y tú? ¿Cómo vas? Muy, Ay, no, es que muy estoy bien. por acá corriendo, acabé de salir del trabajo, pero bueno, me ¿No? conecté. Jessy, bienvenida, qué gusto Gracias, saludarte. igual. Entonces, pero ¿por qué se convirtió en una unidad estratégica de negocio? Ah, porque el centro comercial dijo, bueno, aquí ya la gente hoy quiere venir a trabajar aquí. Entonces usted va, por ejemplo, a Santa Fe yo le digo a la esposa que están hasta estratificados. Si usted quiere esto y quiere aquello y quiere lo otro, le vale tanto el día o la hora, ¿no? Ahí por donde queda eh, Starbucks y demás. Claro, aprendimos, muchas empresas aprendieron de que la dinámica es, hombre, usted tiene un cargo que puede trabajar desde otro lugar, hágale, le entregamos un muy buen computador y un muy buen celular y responda. Pero es un tema de aprendizaje, entender que la estructura, que es la radiografía de la compañía, también me debe permitir a mí, desde la lectura adecuada de esta, generar otras posibilidades para el talento humano. Personalmente tengo que decirlo, yo no creo que la casa sea el mejor sitio para trabajar, la casa es para descansar y para otras cosas, ¿no? Pero, pero a muchos les funciona, ¿no? Trabajar en su casa o de manera híbrida, ¿no? Son posibilidades que hoy encontramos en las organizaciones o que encontramos hoy en la dinámica. Lo que pasa es que vuelve y juega. ¿De qué depende que mi estructura sea distinta? De la madurez y la visión que yo tenga como directivo. Tenemos organizaciones en el siglo XXI con mentalidad del siglo XX y más atrás. Y entonces, claro, eso no permite que la organización empiece a tener un enfoque distinto. Por eso también aquí hemos dicho, las organizaciones se parecen a quien las dirige. Decía ahora, usted Sí. mira a... ¿Aló? Tú miras a la compañía X, mira quién dirige la organización y cómo impacta, ¿no? Entonces, siempre la visión, hay que hablar, ¿no? De manera clara y correcta, es decir, ser y parecer. Mi estructura, mi estrategia y todo lo que tengo en la organización deben tener un hilo conductor. Ahora, y está una estructura plana o ágil, ¿no? Y es que allí hay una descripción muy clara y es que son pocos o ningún nivel de gestión entre el personal y la alta dirección, ¿verdad? Y eso permite de alguna manera a la empresa o a todo el personal tener una mayor autonomía, una comunicación ágil, toma de decisiones descentralizadas. Es que no puede ser, señores, y nos pasa también, y esa es la otra realidad de nuestras organizaciones, que para usted pedir el lápiz o el lapicero hay que llamar a Pedro, María y Juan y escoja las 5 firmas, ¿no? Posible falta de supervisión puede ser una ventaja, pero a ver, también hay que decir algo. ¿Será que alguien me decía hace poco, venga, ingeniero, es que las organizaciones, a la gente hay que empujarla? No, a la gente no hay que empujarla. Cuando hay una serie de claridades en lo que usted entrega y cuando ha aprendido a delegar y que el otro tome decisiones desde su rol, aclaro, desde su rol, las cosas funcionan. A los paisas nos gustan mucho los dichos, ¿no? Y entonces nosotros decimos, el ganado, el ojo, ¿cómo es la cosa? A ver si Chample no aparece aquí. El ganado engorda, el ojo del amo engorda el ganado, es la cosa.
Sí, puede que sea cierto, pero si yo tengo también equipos capaces y empoderados, ¿no? Y he delegado cosas. Lo que pasa es que nosotros en las organizaciones tenemos unas estructuras dizque muy elegantes, pero ¿en qué fallamos? Es en la capacidad que yo tengo para delegar. Es que yo no puedo delegar, Lewis, porque es que si yo no estoy, no, si usted no está, señor directivo, no pasa nada. ¿Qué somos nosotros en una organización? Un fusible. Cuando un fusible se quema, se cambia. Pare de contar. Profe, suena muy duro, no es la realidad. ¿No? Yo conocí un directivo en una organización, era el subgerente, y decía, mire, si yo me voy, esto se acaba. Pues le quiero contar que el subgerente se murió. El subgerente se murió y la organización siguió. Ya está pensando en los 100 años, ¿no? El directivo decía, es que yo, si yo me voy de aquí, mejor dicho, no, no pasa nada, ¿no? Ahora, ¿cuál es la esencia de esta historia? La estructura debe permitir, la que usted escoja, pero una, sí debe tener, recuerden en aquello de la teoría de conjuntos, aquí unos elementos que son claves, ¿no? Para hacer que esa estructura fluya y trabaje de manera adecuada. Comunicación, liderazgo, visión sistémica, ¿sí? Innovación. Simplemente menciono algunos de los elementos, ¿no? Que todos debemos invitar a que se den dentro de la organización. Ah, bueno, y otra más, amplitud perceptual, ¿no? Entender el mundo en términos de posibilidades. Es que el problema no siempre es la estructura. El problema es cómo ponemos a conversar esa estructura con lo demás. Entonces vuelve y juega lo que por aquí nos decía Heidi, es que es un tema de comunicación. Es que el tema de la comunicación no es cuando tú y yo hablamos, el tema de la comunicación es cuando toda la organización logra tener visión compartida para lograr que la estructura se mueva frente a las realidades que ahí tenemos, ¿no? Ahora bien, ¿a dónde nos lleva esto? A entender que la estructura es el mensaje. Entonces, ese diseño que yo tengo de mi organización moldea qué? La imagen corporativa que yo quiero mostrar de mi organización. Miren esto, ¿usted cómo se imagina, usted cómo, qué piensa de Sura? Para hablar de aquí, ¿qué piensa usted de Sura? Quiero escuchar aquí opciones. Cuénteme, a ver, ¿qué opinión tiene de usted de Sura como empresa? Que es una ¿Quién? Pues, bacanería de profe, empresa, que que cumple lo que promete. Pues al menos yo he sido usuaria del área de la salud y me parece una empresa muy compacta dentro de lo que promete y ejecuta. ¿Tú qué ibas a decir, Javier? no, exactamente muy parecido. Creo que la imagen que demuestra es que primero es una empresa sólida, muy reconocida en el medio y en el área de la salud sobre todo, porque, como dicen por ahí, ¿cierto? Y también soy usuario de Sura, de todas las EPS es la menos peor, porque digamos que uno se siente como usuario respaldado en la gran mayoría de servicios. Entonces, la solidez que tiene, creo que eso ha mostrado últimamente o siempre. Y en Ok, cada negocio que se involucra, ¿cierto? Porque no solamente tiene varias líneas de negocio y uno siente como ese respaldo. Jessica, tienes la manito levantada. Profe, sí, yo difiero un poquito, pues, pero en ciertos aspectos porque De- conozco. no, Una, Jessica, pues, de eso se trata, de eso se trata. listo. Una, pues, como a nivel organizacional, creo que también hay unos temas y unos retos muy grandes para los empleados, ¿cierto? Pues como unas sobrecargas laborales, unos roles a veces que uno pensaría que están súper claros y súper bien perfilados y no. Entonces creo que es como
como claro, uno lo ve afuera, de pronto lo ve desde el servicio y se proyecta unas cosas, pero también a nivel pues interior de la organización tiene unos retos que obviamente los va a tener probablemente cualquier organización. Creo que hay una buena estrategia de comunicación, muy buena, ¿cierto? Que de pronto me parece muy bacano y que conozco que no tienen muchas otras organizaciones grandes, y es que en los perfiles de liderazgo, ¿cierto? Como en los líderes, a ellos les dan unos acompañamientos desde unos procesos psicoterapéuticos también, inclusive con psicoanalistas, que a mí me parece súper chévere porque es muy raro que una organización, entonces como que al iniciar el proceso, no sé, vos presentás la hoja de vida, empezás los procesos de selección, las retroalimentaciones que te hacen no son solo desde habilidades técnicas, sino algunas también desde habilidades blandas, por eso hay como unas valoraciones del talento mucho más profundas, y se les hace un acompañamiento en fortalecer esas habilidades, que creo que casi ninguna, pues, o no conozco otras organizaciones que los tengan. Entonces creo que sí, tiene unos retos a nivel organizacional, también tiene cosas muy chéveres y una muy buena estrategia de mercado. Listo, ahora les voy a cambiar la pregunta y es, el diseño de su organización, ¿no? Ese diseño organizacional que tiene allá, ¿genera una imagen corporativa positiva o qué tipo de imagen genera para el entorno? Profe, no me comprometa que nos van a echar. ¿Qué opinan? Bueno, en mi caso, bueno, me tomé la palabra y me disculpo. Dale, no hay problema, no hay problema. En mi caso, pues es una compañía que está en un proceso de estabilización, lleva 10 años en el mercado, entonces su crecimiento ha sido de manera exponencial y sus procesos no han crecido a la misma velocidad. Entonces, nosotros entramos en un proceso de estar sobreestructurados. Teníamos más o menos 300 personas en la parte administrativa y eso nos hacía ineficiente, y en este momento estamos por un proceso como de estructuración, por así decirlo. Se ha aprendido muchísimo, sí, demasiado, porque pues realmente aquí es donde uno dice, en todos estos retos y gerenciar la crisis no es fácil, pero siento que en el punto que estamos, el mensaje sí es positivo, aunque todo el ruido de ser ineficientes pues nos ha costado obviamente en una imagen no muy positiva, pues porque con la crisis económica que hay en este momento, hemos quedado mal en términos de pago, en términos de palabra, en términos de proyecciones, de cómo nos percibe la gente, porque antes éramos, wow, la compañía, ¿cierto? La que siempre cumple, la que siempre está, con las que los proveedores, clientes querían estar, y ahora pues no es del todo así, aunque se ha estado trabajando full para que eso sea así. Entonces, a nivel de estructura es súper complicado porque entra un tema de cultura, comunicación e intereses de los socios. Y también la comunicación entre los socios, que es como usted dice, o sea, los líderes son los que determinan de ahí para abajo cómo nos perciben y cómo la gente se siente y transmite al exterior eso que se siente. En mi caso es complejo, pero yo me siento positiva en que todo va a mejorar y que sí estamos trabajando para que lo que habíamos ganado vuelva a ser y se vuelva a superar. ¿Sabes algo, Heidi, para darle, aquí me levantó la manito alguien y me la bajó, sería Jessica. Heidi, algo importante, dos elementos importantes dentro de ese cambio que hoy está planteando tu compañía. Mira, hay que aprender a a hacer renuncias, hay que aprender a hacer renuncias, ¿no? Y dos, hay que aprender a tener conversaciones difíciles. En las compañías, una de las cosas que más duele es tener conversaciones difíciles. Y tener conversaciones difíciles también significa liberarme de eso que tú decías ahora, de egos. Sé que no vamos a herir a Pedro, a María y Juan, no, vamos a tener una conversación que seguramente no será muy incómoda, no será muy cómoda, perdón, pero hay que tenerla y hacer renuncias. Mira, nosotros nos vamos
apegando a un montón de ideas que nos cuestan. Por eso es que las compañías se llenan de vicios, las organizaciones se van llenando de vicios. Mira, hay una palabra que a mí me encanta y no es por mi formación como, como ingeniero Heidi y los demás que estamos aquí, me ha funcionado. Mira, el término reingeniería, eso sí, me encanta. A la gente, a muchos los asusta. No, las organizaciones necesitan reingeniería. Y necesitan reingeniería por eso mismo, porque las compañías se llenan de vicios. Lo que pasa es que la reingeniería, yo no sé quién vendió la idea de que es acabe con esto y vuelve a empezar. No, eso no es cierto. La reingeniería primero pregunta por qué, ¿no? La reingeniería luego pregunta cómo, ¿no? Y alejado de modelos mentales establecidos de parte nuestra. Uno llega, y entender que que cada organización es un mundo. Yo no puedo traerme lo de Alpina para Colanta, porque lo que funciona ya aquí la dinámica es totalmente diferente. Nosotros queremos uniformar las organizaciones y ahí es donde nos equivocamos. Es que ¿qué es una empresa? Es un mundo. Tú vienes a Bolivariana, en Bolivariana somos 3.000 empleados, pero esto es un mundo, esto es un país chiquito donde tenemos un amigo que viene de Montería, Javier, con una visión importante y unos sueños, Lewis Quintero, que viene de Medellín, pero también con unos sueños y unos ideales, ¿no? Y con todos tenemos uno carga el costalito. Entonces, culturalmente, mira, ¿sabes cuál fue el error de EPM en Montería? Ahora que menciono aquí a Javier y le hablo de su terruño. El error de EPM en Montería, la directora administrativa de Afinia fue mi alumna en Montería en la maestría en administración. Y le preguntaba yo un día, Adri, contame cómo les está yendo con el modelo de EPM. Y me dice, profe, muy mal, pésimo. Y yo le dije, ¿pero por qué? Me dice, profe, vea, es que se quisieron traer todo el modelo de la cultura paisa para Montería y se equivocaron, ¿no? Porque es que el monteriano tiene una dinámica distinta acuérdate, volvamos a los dichos de los abuelos, donde fueres, haz lo que vieres. Y nosotros queremos llevarnos para acá y poner todo y calcarlo, no. Ahora bien, las renuncias dentro de todo este impacto de transformación organizacional, dentro de eso que tú llamas gestión del cambio, algunas son dolorosas, pero ¿qué hacemos? No, Pero, eso profe, hay también que, ahí entra también el tema de lo que usted hablaba ahorita, de la madurez y la visión del líder, porque, por ejemplo, las conversaciones incómodas necesitan personas maduras para poderse tener. Porque si yo total. tengo un líder que así yo sepa comunicar asertivamente, jamás le gusta que lo cuestionen y lo digan que lo que él dice no está correcto y tiene el poder porque es el dueño de la compañía de mandar a todo el mundo al carajo, pues así va a seguir y va a seguir hasta que la vida le va a enseñar y va a decir, bueno, me lo tengo que replantear. Además, porque cuando tú estás en una etapa de bonanza, donde el dinero no importa, es súper fácil porque tú tienes todo el poder, pero cuando tú ves que todo lo que es construido durante la vida por un tema de gerenciar crisis, porque pues las organizaciones no siempre están en bonanza, o sea, esos son ciclos que la misma economía nos va diciendo cómo nos vamos moviendo, ¿cierto? Y a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, y en este momento, para la mayoría de organizaciones a nivel mundial, estamos en crisis y estamos usted habla con al menos en mi sector, que es la industria de energía, de combustibles y de materias primas de carbón. Todas en este momento están en reducción de costos, reducción, reducción, reducción. Pero también hay que ver dónde está la oportunidad de sacarle provecho a todas las posibilidades que hay dentro de la crisis, porque si tú te vas a reducción, reducción, o sea, hay muchísimas cosas por hacer dentro de lo que ya tenemos que no solamente es reducción, reducción. Es que, Heidi, mira, yo no puedo hacer reducción de costos sacrificando la calidad y yo no puedo hacer reducción de costos, ¿no? Sacrificando el core de mi negocio. Ahora, hagamos reflexiones profundas, señores directivos. Vengan, es que estamos en crisis y es que, mi Heidi, es ahí y para todos. Cuando mi organización está en crisis es cuando yo debo sacar a flote mi capacidad gerencial para llevar la organización a un nivel superior. Todo el mundo se queja.
Mira, yo hace poco estaba con los empresarios del eje cafetero y les decía, ellos me decían, no, es que la situación, dije, hermano, sí, claro, pero ¿cuál es la apuesta de ustedes? Dígame cuál es la apuesta, porque si todos nos vamos a poner a quejarnos, ahora, cuando yo ante una crisis no soy capaz de salir de ella es porque nunca he tenido empresa o porque nunca le he sabido gerenciar. Total, entonces ahí es donde yo digo, la madurez del directivo o del dueño sí importa porque, por ejemplo, en Bonanza Claro, mandan a todo el mundo al carajo, pero ahorita que se está perdiendo todo lo que ya construyeron, ahora sí dicen, no, o sea, no lo tomemos que tener en serio y hay que ver todas las posibilidades. Y ya entra como que la vida misma les ha dicho a todos los socios, porque pues esto es un tema de socios, o sea, sí, tenemos que pararle bolas a las personas que realmente tienen el conocimiento y dejarnos aconsejar porque pues esto se va a ir a otra dimensión y pues nadie quiere perder lo que ya ha construido durante toda su vida. totalmente, totalmente, ¿no? Y entre los socios y en la compañía, el tema de la comunicación frente a un tema de crisis es bastante, es interesantísimo, es poder, venga, hablémonos a ver cómo vamos a sacar todos este cuento, ¿no? Esos silencios son muy dañinos, ¿no? Hay palabras que tienen consecuencias y hay silencios que tienen motivos. ¿No? Si uno se queda, ¿no? Y los silencios son dinero, dinero, dinero en este mundo. Ah, no, pero venga, los silencios también son dañinos en cualquier estructura organizacional, señores. Ojo con eso. Los silencios van generando, ¿no? Una grieta que después para usted cerrarla, déjeme decir. Miren pues una diapositiva a todo lo que nos ha llevado, ¿no? Una pregunta a todas las reflexiones que nos han dado. Y yo quiero seguir echándole más leña al fuego y quiero dejarle dos preguntas y es, ¿qué dice su organigrama sobre su empresa? Y la otra, ¿es un laberinto burocrático o un ecosistema de innovación? Sobre todo porque, y en la segunda pregunta, simplemente decirles, es que la innovación no es un fin, la innovación es un medio. A mí me da risa cuando me dicen, es que el gerente dijo que había que entregar un producto innovador. Sí, hermano, vamos a entregar. Es que ese es el resultado de un proceso innovador. Pero si vos tenés máquinas de 1810, olvídate pues, olvídate que no lo vamos a lograr. Pues nosotros queremos ser innovadores en muchos aspectos, por ejemplo, aquí en Colombia, pero con las vías que tenemos, estamos aprendiendo, aquí que tenemos una amiga experta en vías, estamos aprendiendo que hoy rompemos la montaña y que ya no tenemos que darle la vuelta a la montaña para ir de A a B, ¿cierto? Agilidad, claro, un grado de innovación, pero mientras tanto, decir que vamos a generar innovación a partir, en la logística, por ejemplo, con todas las dinámicas que tiene, es complicado. Simplemente les dejo esa pregunta para que ustedes, esas dos preguntas también para que ustedes la reflexionen en sus compañías. ¿Qué dice su organigrama de su empresa? Sobre todo porque en los organigramas pasa algo muy charro y es que todo el mundo se quiere ver. Usted lo presenta y es, oiga, pero yo no estoy ahí, sea por áreas o sea por personas, pero todo el mundo se quiere ver. Hermano, no, pero es que vos no te tenés que, no, no, yo me tengo que ver, pues ¿cómo así que no? No, pero claro. No. Entonces, claro, Era lo que el, mencionamos ahorita de los egos. así es, Javier. El ego me obliga a hacerme ver en donde a veces no es necesario que aparezca el cargo X o el cargo Y, simplemente para dar gustos a los egos que, you know. Miren esto, tenemos disque, trabajamos bajo el concepto de la calidad y lo que buscamos es con la famosa norma ISO, aquí que Javier y yo que somos colegas, lo que somos ingenieros de productividad y calidad, y nos enseñaron es que cuando nos certificamos o creamos esa vaina que se llama SGC, Sistemas de Gestión de Calidad, buscamos es la eficiencia, la eficacia y la efectividad. Y nos certificamos en esas huevonadas, perdóneme pues la crudeza, ¿no? Y ese ejercicio se vuelve lo contrario, ineficiente, ineficaz, pues es todo lo contrario. Y dice, pero venga, pero ¿qué está pasando? Es el mundo al revés, ¿no? Es el mundo al revés, ¿no? Y uno dice, pero ¿qué es esto? Claro, porque vuelvo y juega, nosotros, es que las herramientas son totalmente válidas y están ahí. Somos nosotros quienes complejizamos
la herramienta. Vean, les voy a invitar a que se lean un libro, se llama El poder de lo simple. Yo no sé si el tercero o el cuarto libro, léanlo. El poder de lo simple. Lo simple no es pendejada, lo simple no genera posibilidades de crecimiento. Entre menos complejo sea el muñeco, pues es más fácil para todos que lo entendamos. Pero nosotros creemos que porque el muñeco es más difícil, es más enredado, entonces todo el mundo, ah, esto es súper guau. No, te estás equivocando, te estás equivocando. Ahora, esa estructura organizacional, señor directivo, no es solo un mapa interno, recuerden, es un mensaje silencioso, pero poderoso que moldea ¿qué? La percepción externa e interna de la compañía. Claro, porque allí se ve reflejado que la cultura, los valores, la forma de trabajar. Pregúntese, pregúntese usted, oiga, en mi empresa todo es más, esto, sí somos ágiles. Esta mañana, ahorita a las 2 de la tarde tuve una reunión. Llevamos 6 reuniones, las tengo contadas en mi agenda. 6 reuniones, señores, tratando de definir una situación y no hemos logrado. Y uno dice, bueno, yo ya no te, pelo ya no te poquito tengo, pues la verdad o nada, entonces ya no, pero sí me rasco, pues no, como dice mi nieto, la calva, el abuelo, dice el nieto, porque es que uno dice, venga, señores, pero es que poner de acuerdo a un montón de gente hace que todo se dificulte. También hay algo aquí, sí hay que tener una estructura ágil, pero ojo con la democracia. A veces tanta democracia no es buena. Pregúntele a Pedro, porque sí que hay que caer bien todo, máxime cuando cada área de la organización quiere mostrarse. No tiene sentido. Venga, el objetivo es que este lapicero sea funcional, escriba y cómodo. Listo, vamos a apostarle a hacer un lapicero bajo esas condiciones. Pero no, ¿no? Entonces, la estructura influye también en qué? Uno, en la marca empleadora, es decir, cómo se ve la empresa para el talento. Dos, en la experiencia del cliente, es decir, la calidad, la agilidad, perdón, y la calidad del servicio. Y tres, la reputación de marca, es decir, esa percepción de agilidad, de innovación, entre otros aspectos, ¿no? Tres elementos en los cuales influye la estructura, la marca empleadora, la experiencia del cliente y la reputación de marca. ¿Sí? Algo hay detrás de, algo hay detrás de. Coca-Cola, sí, vuelve y juega con todas las dinámicas, ¿no? Procter Gamble, para hablar de alguna. Colcafé, mire, no es gratuito que la gente diga qué rico trabajar en Colcafé. Cuando uno menciona Colcafé en otros momentos, le dicen, ay, pero que yo quisiera trabajar en Colcafé, qué nota pues. No, yo quisiera trabajar en. No, porque hay un sentir por la compañía, independiente que sea paisa, que ya, bueno, ya no, o que no, lo que sea, simplemente hay una imagen y podríamos hacer un barrido por muchas compañías, ¿no? Que se reflejan en esos tres elementos. Ahora, ¿qué es importante aquí? Lograr una alineación. Es que la estructura, como lo dije al comienzo, debe estar alineada con la estrategia. Una empresa que se vende como innovadora no puede tener una estructura burocrática. No tiene sentido. Eso no tiene sentido, ¿no? Yo soy innovador, pero mi estructura no la mueven, es una cosa, fue una burocracia del carajo. No tiene sentido, ¿no? Y poner a conversar uno y otro es lo que en realidad, mire, nosotros en las compañías nos desgastamos hablando de ventajas competitivas, ¿no? Ventajas competitivas. La primera ventaja competitiva que uno debe identificar dentro de la compañía es, ahora lo decía por aquí Heidi, un tema de comunicación, pero un tema de alineación, ¿no? Cuando todo en la empresa tiene hilo conductor, las cosas van fluyendo, van fluyendo, van fluyendo. Pero cuando cada uno jala de acuerdo a su entender, la cosa se hace un poquito más complicada, ¿no? Ahora, estos dos elementos, la estructura y la estrategia, son dos elementos, ¿no? Fundamentales, pero también son interdependientes. Es que no pueden funcionar de manera aislada. Y eso es lo que nos va a permitir
dentro de cualquier organización, lograr los objetivos de manera eficiente. Profesor, eso es para Postobón, ¿no, señor? Resulta que en este país la economía la mueven cerca del 95-96% son pymes, MIPYMES, micros, pequeñas y medianas empresas. Esas organizaciones también necesitan hacer un ejercicio de este tipo. Es que la gran empresa tiene ya parte del problema resuelto, ¿no? Ahora, estas empresas que hoy en las cuales nosotros nos movemos necesitan hacer un cambio de chip, como lo dice el libro, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es la importancia de la estrategia? Pues la estrategia es simplemente una hoja de ruta y esa nos define qué, el qué y el por qué. Y esa estrategia, señores directivos, responde a qué? A una serie de preguntas. Es, ¿cuál es nuestra visión y nuestra misión? ¿En qué mercado competiremos? ¿Cómo nos diferenciamos de la competencia? ¿Y cuáles son nuestros objetivos a largo plazo? Y mire, yo aquí nunca mencioné a quién hay que acabar que sea competencia, no, para nada. Dios bendiga la competencia. Bueno, para los que son creyentes aquí, Alá o Jehová, como usted lo quiera, porque la competencia me permite a mí, como organización, ser mejor. Es que el primer reto que hay que superar es yo, yo como organización. Nosotros pasamos la vida desgastándonos mirando al otro, que la organización del otro lado del río, que la, que la organización de yo no sé dónde. No, no, no. No se desgasten en supérese usted. ¿Cuándo hay que hacer planeación? Hay que hacer planeación cuando yo llego a la cima. Ahí es cuando hay que hacer planeación. No cuando hay crisis o cuando la situación se me está poniendo como la empresa que aquí nos dice Heidi. Es que hoy venimos porque estamos sufriendo. No, cuando yo estuve en la cima, fue donde tuve que hacer la mejor planeación para mantenerme en ese océano azul que nos lo dice un texto que se llama La estrategia del océano azul. También se lo invito a que lo lean, ¿no? El Circo del Sol no anda ahí y no es referente porque sí. El Circo del Sol, que es totalmente distinto al de los hermanos Gasca, entendió que la dinámica tiene que ser distinta. Música en vivo, tengo que tener, ¿no? Una estructura clara, bueno, infinidad de cosas. Entonces, esa es la dinámica también de la organización. Ahora bien, y entonces, sin una estrategia clara, pues la empresa carece de dirección, ¿no? Y todo lo que hagamos nosotros dentro de la misma se dispersa y eso lleva a ineficiencias, pero además también a pérdidas de oportunidades. Ahora, ¿y la estructura? Es que la estructura es el marco de la empresa, es decir, el cómo se lleva a cabo la estrategia, ¿no? El cómo se lleva a cabo la estrategia. ¿Y qué define? No, simplemente nos define los roles y las responsabilidades, esas líneas de autoridad y de comunicación y la forma en que se coordinan las tareas. Mire que aquí yo nunca he mencionado, es que son los distintos cargos ejecutivos o aquello que tiene la compañía. No, roles y responsabilidades de cada uno de nosotros, líneas de autoridad y comunicación y la forma en que se coordinan las tareas. Ya. Y el tema de la autoridad, el tema de la autoridad simplemente se da a partir de qué? Pues hombre, de unos criterios. Recuerden una cosa es autoridad y otra cosa es poder. El poder yo lo puedo comprar, ¿sí? Y el poder desgasta. La autoridad es otro aspecto distinto. De hecho, no sé si han tenido ustedes jefes en sus compañías donde uno dice, yo a este no le copio a uno más al amigo o al compañero que tiene al lado que a quien dicen que es el jefe, ¿no? Porque a veces los cargos solamente dan poder, pero no dan autoridad, ¿sí? Es un tema de liderazgo también que hay que aprender a trabajar. Entonces, miren la importancia, señores gerentes, de tener aquí, ¿no? Poner a conversar esos dos elementos. Entonces, una estructura adecuada, señor directivo, pues canaliza los esfuerzos de todos nosotros como empleados hacia el logro de ese objetivo estratégico o ese propósito superior. Sin una estructura, pues la estrategia, por muy brillante que sea, se queda en el papel. Yo conozco una compañía, les quiero contar, no diré el nombre por respeto a la misma,
que hoy está haciendo todo un tema estratégico, ¿no? Un súper tema y tiene toda la compañía está haciendo todo un tema de estrategia, ¿no? Pero vaya, mire la estructura, vaya, mire la estructura. La estructura no se va a mover y no se va a mover porque hay culturalmente unos elementos que están hondamente arraigados dentro de lo que es la organización. Entonces, va a ser un desgaste muy grande, ¿no? Un desgaste muy grande para ese objetivo que se busca, no se va a lograr, porque si vos no tocas la estructura, y les quiero contar, primer pecado de una compañía, tener en la alta dirección muchísima burocracia. Allá cuando se llenan de, bueno, nosotros diríamos mucho cacique y poco indio, ¿no? Cuando eso ocurre, cuando eso ocurre, la compañía va a sufrir mucho porque además tiene un gran desgaste financiero, ¿no? Por los grandes salarios que tienen allá arriba. Y cuando vos tenés grandes salarios, pero tenés poca labor, ¿no? En cuanto a los objetivos propios de cada cargo que están allí bien remunerados de esa manera, la compañía se resiente. Hace muchos años, haciendo consultoría, me encontré con una empresa, me llaman de una empresa que se llamaba Colibrí, una empresa de confección. Decía el dueño de la empresa, mire, es que vamos a despedir a cerca de ciento y pico de empleados. Y yo le decía, bueno, ¿y cuál es la razón? Me decía, no, es que mire, vamos a despedir a esta gente porque es ahí, tenemos que bajar costos. Entonces está, bueno, y todo un argumento. Y le dije, bueno, que el diagnóstico nos diga. E hicimos una dinámica importante de evaluar la parte alta de la compañía. Entonces tenía el gerente de yo no sé qué, el gerente de asuntos sin importancia, el gerente de yo no sé qué, bueno, todo lo que usted quiera, ¿no? Y todos se ganaban una cantidad de dinero. Y yo le decía, viste, vení, estos señores que y vamos a evaluar, venga, evaluemos. Y hacíamos la evaluación por resultados para no ofender, porque ustedes saben que uno a veces toca sensibilidades. No, vamos a evaluar los resultados frente a lo que tú haces en tu cargo. Ah, ah. Oiga, gerente, ¿usted cuántos negocios ha traído? No, el tipo leía muy bien el periódico y tenía en su escritorio el colombiano y toda la cosa. Pero eso uno dice, venga, señores, ¿no? Hay que ser y parecer, ¿no? Entonces, señores, la alineación entre ambos, entre uno y otro, es crítico. Es decir, una estrategia de innovación. Ay, Heidi, qué pena. Sí, yo me voy emocionando y como no me preguntan, yo sigo hablando, discúlpenme. Tranquilo, profe, apenas surgió. Profe, todo eso es muy fácil de decir, pero ¿cómo defino la estructura? O sea, tú ya me mostraste cuáles son los tipos de estructura que hay, ¿cierto? Yo como CEO digo, no, o sea, yo me voy a ir, o sea, ¿yo cómo hago eso? ¿Cómo digo cuál es mi estructura? Pero una estructura, cuando estoy haciendo un recambio dentro de la compañía, Sí, cuando estoy haciendo reingeniería, cuando estoy ¿te gusta el buscando término qué es lo mismo. reingeniería? Sí, Que nos inviten a hacer reingeniería en tu empresa. ¿por dónde empieza uno? O sea, Bueno, doctora, vea pues, 5 millones de consultoría. Ya vi que Jessica sacó el lápiz también. Bueno, muchachos, lo primero, mire, todos. todos. Lo primero es que es necesario hacer un análisis de la empresa y de los objetivos, ¿cierto? Entonces, ese análisis de la empresa y de los objetivos, ¿no? ¿Qué comprende? Comprende esas metas que como organización tengo yo, la misión, las tareas que se debe realizar para lograrlas, ¿no? Importante que considerar, por ejemplo, el tamaño de la organización, ¿no? En qué sector estoy operando, esos objetivos que yo tengo a corto y largo plazo. Entonces, primero, un análisis de la empresa y de los objetivos. ¿Listo? Dos, un tema de distribución estratégica de tareas. Es decir, ¿a quién asigno, por ejemplo, las tareas identificadas de acuerdo a los roles que yo establezco dentro de o que tengo en la compañía, ¿no? Y áreas específicas. Buscando siempre qué?
buscando, por supuesto, la eficiencia, ojo, y el equilibrio. A mí me preocupa algo que tú decías ahora, Heidi, vamos a ahorrar costos. Entonces, despedimos a talento humano y le vamos sumando las tareas a los otros. Es que los otros son capaces. Ah, me río de Janeiro. Lo que estamos haciendo es sobrecargando a los otros, entonces no van a cumplir. Y otra cosa, como a veces el talento humano, por cualquier cosa, por temor, lo que sea, tiene voluntad de esas voluntades, a todo le dice que sí, entonces termina, ¿no? Cargándose un montón de labores que al final afectan la productividad. Entonces, primero, análisis de la empresa y de los objetivos. Dos, distribución estratégica de tareas. Tres, establecer un establecimiento de la jerarquía y de los roles dentro de la compañía, ¿sí? Es decir, hay que delimitar la cadena de mando, es decir, quién toma las decisiones y a quién le reporta, ¿sí? Y adicional, pues establecer claramente esos roles y esas responsabilidades de cada uno de los puestos que yo tengo, de trabajo que tengo en la compañía. Y así evito confusiones. Es decir, yo creo que todos hemos escuchado eso de que es que este se pisa la manguera con el otro. ¿Por qué se pisa la manguera? Pues porque no está dividido, no está claro el alcance de cada cargo dentro de la compañía, ¿no? Y lo otro es que luego llego, como vamos que en cuarto, ¿no? Vamos para el cuarto punto. Yo defino esa estructura o ese organigrama, ¿no? Y al definirlo, ¿qué es importante? Pues asegurarse que el equipo conozca y entienda esa nueva estructura, cuáles son las responsabilidades, cómo se vinculan con los demás, cómo converso con el de mi izquierda y cómo converso con el de la derecha, el del frente y el de atrás, ¿no? ¿No? Elementos de ese tipo me van a permitir ser mucho más ágiles. Y lo otro es un tema de comunicación y de capacitación. Diría yo que es un quinto punto, ¿no? Eso es muy importante. Ojo con la comunicación, tono, modo y estilo. Tono, modo y estilo, no lo vaya a olvidar. Claves en la comunicación. Tono, bueno, mi hija que es psicóloga dice papá y momento. Tono, modo, estilo y momento. Eso es vital. ¿Sí? Y un siguiente elemento, como último, diría yo que es una evaluación y ajuste para utilizar términos de calidad, un mejoramiento continuo. El famoso PHBA, ¿no? Es ajustar la estructura periódicamente, ¿no? Sobre todo para adaptarla a unos cambios como estos, los que vivimos en la actualidad. Mire, Heidi, Qué pena lo que ahí con, acaba de, pena ahí perdón, con lo último que dijiste. Qué pena ahí con lo último que dijiste, adaptarla al contexto y no a la conveniencia, ¿cierto? Que también sucede mucho. sí, 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 totalmente, Javier, totalmente de acuerdo, ¿no? Eh, lo que pasó ahora, lo que acaba de pasar con los Estados Unidos, el tema de la desertificación para Colombia, sea visto como usted quiera, desde lo político o de cualquier otro contexto, puede que no nos afecte, pero puede que sí. La Andy hoy anda preocupada y dice, bueno, vamos a mirar, tal vez nos vaya a evitar el relacionamiento la negociación que tenemos con el norte, esperemos que no, pero hay que estar preparados. ¿Cómo nos ajustamos frente a esas realidades? Mira una cosa tan simple, y les dejo a ustedes esa tarea, cómo la inteligencia artificial hoy viene afectando las estructuras de nuestras organizaciones. Ahí queda. Entonces la gente le dice a uno, es que con la inteligencia artificial vamos a tener que salir de talento humano. No, tal vez pase, seguramente va a pasar, pero también nos va a invitar a qué? A formar de mejor manera el talento humano. En una cosa que es tan simple que yo siempre lo digo, tal vez Javier me ha escuchado y es, señores, hay que hoy todo directivo y su equipo debe hacer un curso de inteligencia de negocios, porque la realidad es que hoy la data nos va a invitar a que seamos más analíticos. A nosotros nos han formado para que A más B sea igual a C,
pero poco nos han enseñado, oíste, y qué es A, y qué es B, y qué es C. Pues les quiero contar, la inteligencia artificial los va a entregar un montón de información donde nosotros, los humanos, vamos a tener que sacar a flote toda nuestra capacidad analítica para dar respuesta a esta nueva realidad. Como en la pregunta, ¿cómo la inteligencia artificial impacta? El talento humano y la estructura de la organización. Mi Jessica, te escucho. Yo pues estaba, pues como cuando escuchaba todos los puntos que creo que son muy importantes, yo pensaba como en mi organización y pensaba en dos que son como, que sé que cuestan un montón. Uno, cuando tú hablabas como de el establecimiento de la jerarquía y de los roles, porque por ejemplo yo trabajo en una organización que es un modelo alternativo, ¿cierto?, de educación, y una de las primeras premisas como en el modelo es la horizontalidad, ¿cierto?, como todos esos procesos. Eso ha sido una locura, porque es como, claro, tú puedes ir a hablar con cualquiera, entonces la información se tergiversa, una decisión se demora un mes para tomar una decisión porque mientras dijo este, que dijo este, y pues yo hacía como una retroalimentación con alguien y yo le decía, claro, una cosa es que la oficina esté siempre disponible para poder escucharte, ¿cierto? La otra es que acá se tomen decisiones, que se resuelvan cosas, que se hagan cambios y no haya como un debido proceso o esas jerarquías. Yo creo que eso es muy importante. Y me lo cuestionaba diciendo, claro, de pronto esto va en contra de esos primeros, como esas premisas de este modelo, pero también es un modelo que se tiene que ir adaptando a una realidad, no solamente como desde lo que se sueña, sino desde lo que en la realidad esto no está haciendo nada funcional. Y asimismo, por ejemplo, la distribución de las tareas, creo que eh, cuando hay modelos pequeños, pues como lo nombro en ese momento, claro, empiezan, hoy los líderes son personas que iniciaron como la propuesta, pero todo lo que hay más allá del liderazgo, de la pedagogía, de cómo acompañar. Entonces, claro, son personas que yo creo que tienen un crecimiento organizacional aceleradísimo, que ni siquiera lo logran dimensionar, que a nivel psicológico, lo que hablábamos del ego también es una cosa fuerte. Y después decirle, ve, vos sos muy bueno en esto, pero en esto no, y líder, tenés que escuchar de alguna manera, hay un conflicto emocional muy fuerte. Entonces yo creo que es un reto grande, a veces hasta tumbar premisas de lo primero que nos pensamos en algún momento y también como desde esa capacidad personal de decir, no, de pronto este no es mi rol, el mío será más a este y cómo acompaño eso, pero creo que el ego ahí sí juega una cosa muy fuerte. Jesse, dos momentos y ya les doy a dar aquí la palabra que me levantaron la mano. Dos cosas. El tema de reconocer es un tema importante dentro de un tema de estructura organizacional. ¿Yo para qué soy bueno? Yo no sé si ustedes se han preguntado, oye, ¿yo para qué soy bueno? Y no es, y no es pregunta de, de entrevista de trabajo. No, venga, ¿no? Yo para qué soy bueno. O sea, yo en esta línea, mire, el personaje va y estudia gerencia de proyectos, pero no tiene las competencias para gerenciar un proyecto. Es muy bueno en la parte técnica del proyecto, es muy bueno en la parte financiera del proyecto. ¿Eso es malo? No, pues cada uno de nosotros tiene una habilidad puntual. ¿Será que dentro de esa capacidad que tenemos de reconocer, sí, en la organización de levantar la mano y decir, no, venga, yo ya, y como tú lo dices, Jessica, es que mi dinámica es en otro lado? Eso es un tema también que hay que trabajar, señores. O sea, yo cambio estructuras, pero también toca, mire, esas zonas de confort en las cuales muchos de nosotros nos ubicamos. Es que esta silla es tan buena, esta silla es muy sabrosa y ahí me quedo. Sí, pero no está siendo eficiente. ¿Qué hacemos? Pues esas realidades también hay que invitarlas en las organizaciones. Y un segundo elemento, Jesse, si vamos a, mira, como dice, si me vas si me vas a invitar a beber, pues me emborrachar, no me vas a mandar igual, ¿cierto? Dicen por ahí, ¿no? Hoy el profe está muy dicha, por allá, mire lo que dice por allá Heidi, que sí. Y es que, hombre, uno de los elementos que hay que trabajar es la gerencia del cambio. A la gente le gusta el cambio, pero que no la cambien. ¿Sí? No, la gestión del cambio en una realidad como las que tenemos hoy en nuestras organizaciones, ¿no? Hay que trabajarlas y de manera juiciosa. A la gente hay que invitarla a eso, ¿no? Iniciar un proceso de gerencia del cambio obviamente tiene una serie de complicaciones
debido a el impacto que tiene en la integralidad de la organización, ¿no? Entonces, hay que partir del diagnóstico, sí, 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 hay que conocer, pero también hay que decir, venga, señores, hoy, ¿no? Frente a esa serie de cosas y de situaciones que están presentando en la compañía, yo necesito trabajar. Lo que pasa es que es importante que también evaluar y no caer en algunos errores dentro de esta historia que es la gestión del cambio. Es decir, por ejemplo, no establecer de modo adecuado el real sentido de urgencia, no crear una coalición conductora suficientemente poderosa, perdón, un tema de carencia de visión, una comunicación deficiente, ¿sí? Gracias Javier. Y no quedarse en el diagnóstico. Mire, estamos sobrediagnosticados. No sé si les ha pasado a ustedes en sus empresas. Para todo es un diagnóstico. Vaya, pregunte qué han hecho con los diagnósticos. ¿Sí? Bueno, por aquí Andrés, levantaste la mano y luego Heidi. Bueno, partiendo de la experiencia de una empresa en la que trabajo. Nosotros tenemos más de 60 años de trayectoria, pues la empresa. Y la empresa creció con una estructura muy, muy de pueblo. Incluso en este momento, este año tuvimos un cambio de estructura, se organizó nuevamente el organigrama, pero ¿qué pasó? O sea, sigue con la misma gente. E incluso lo que hubo que hacer fue acomodar esa misma gente en cargos que supuestamente, según el estudio que se hizo, fuera lo mejor para ellos. Se creó primero un problema porque hubo gente que, por el solo hecho de que le cambiaran el nombre, pues el título de coordinadora a analista, o sea, gente que lloró, gente que pataleó, pero nosotros ya cuando se empieza analizando todo, pues la empresa sigue igual. O sea, es poco nada lo que ha cambiado. ¿Y por qué? Porque seguimos dependiendo de una junta directiva que, o sea, ellos sí no cambiaron. Y esos directivos, muchos de ellos llevan casi que 35 años ahí apoltronados. Entonces, o sea, uno puede llevar los proyectos de reestructuración, reingeniería, tumbar y construir encima, pero pues sí, 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 pues, seguimos en lo mismo. Es que claro, mira, recuerda, si la cabeza está enferma, de ahí para abajo la cosa se nos complica. Entonces, si hay una junta directiva, ojo con lo que voy a decir, para que no se malinterprete y lo voy a aclarar. Yo no es que esté en contravía de aquellas personas que tienen mucha experiencia. No, es muy importante tenerlas, pero llegan un momento en que su visión es distinta, porque se van quedando en ciertas cosas, ¿cierto? Y somos humanos y así es. Si yo no Hay que darle oxigeno, oxígeno a la organización. gracias doctora, mira que hombre, no, aquí Heidi y yo estamos conectados desde la distancia. Hay que oxigenar las organizaciones. Mire, si yo no oxigeno mi organización, a veces la gente quiere tener juntas directivas que se convierten al final en un comité de aplausos. Parecen el perrito del carro, ¿lo han visto? Que a toda hora moviendo la cabeza, pues. Y como, claro, como todos le dicen que sí a los dueños o al dueño de la compañía, esos son los que me sirven. No, no, ese es el primer error en una junta directiva. Yo acompaño 4 juntas directivas, lo que la ley me permite, y soy el miembro externo, ¿no? Y a veces digo yo, qué pena, pues soy como el problemático, ¿no? No es, tengo una visión desprevenida y no estoy casado ni con Pedro ni con Juan. No, venga. Y uno llega a un momento en que dice, bueno, ya vamos a oxigenarla, porque oxigenar también implica que se dé una visión distinta, que se cambien esos modelos mentales que van teniendo. Entonces, claro, por eso es que tú dices, Andrés, es que seguimos igual. Claro, si las directrices siguen siendo iguales, ¿no? Entonces vos puedes, como tú dices, cambiar lo que querás, ¿no? Hacer que llueva de para arriba, pero no va a pasar nada, no va a pasar nada. Heidi, ¿tú qué ibas a decir? No, pues ya me respondió Andrés, porque yo estaba en una situación, o sea, entre Jessica y Andrés me respondieron, porque mi pregunta era,
sea, yo ya tengo un talento dentro de la organización y debo valorar y aprovechar ese talento. Pero, por ejemplo, pasa una dinámica que yo asigno a una persona a un cargo, porque no, o sea, es que este es el putas en ventas, pues, perdónenme la palabra. No, dale, Entonces, qué no, rico, o así sea, es. ese man me vende lo que sea, ¿cierto? Entonces yo lo pongo, no sé, véndeme la maquinaria amarilla. Entonces lo mando a vender a maquinaria amarilla, pero pues una cosa es una persona en ventas de activos a una persona en ventas de suministros. ¿Sí me hago entender? O sea, Total. son retos totalmente diferentes y lo voy a quemar porque la dinámica es totalmente diferente. Entonces, es el tema de que como yo soy amigo del jefe y este más es un veloz, entonces yo lo pongo en esta posición que necesito. Entonces, ahí decía Jessica, la capacidad de reconocer, o sea, si yo soy buena en el clima organizacional y en los proyectos, yo cómo me voy a ir, no sé, para una cosa que no tiene nada que ver conmigo. O sea, yo, o sea, como persona yo ya voy a decir, o sea, ojo porque pues no, puede que sí lo haga, pero o sea, eso como decía un autor por ahí de que vas a poner a un pez a subir un árbol, cuando pues lo Sí, debes poner es a en nadar, el mar. así Exactamente, es. entonces decía Andrés, o sea, y pasa lo mismo, o sea, estoy en toda la reorganización de cambiar posiciones, cargos, roles, asentar los perfiles a lo que realmente las personas hacen en su día a día, pero pues si yo tengo la misma junta directiva. Así es. Mira, Javier por aquí nos dice, eso son precisamente las renuncias que se deben hacer y las conversaciones incómodas que se deben tener. Jessy, ¿vas a decir algo? Sí, yo ahí le sumaría como dos cositas a Heidi. Pues yo soy psicóloga, entonces mis intervenciones Ah, son más. no, imagínate pues. Entonces, hay como dos cosas. Yo creo que una es muy importante como el deseo es el que sostiene los procesos, ¿cierto? Es decir, si yo deseo eso, pueden haber muchas dificultades, pero está puesto como ese deseo ahí para poder como afrontar esas dificultades. Entonces yo creo que esos cambios tienen que ser no solo desde la estrategia de yo veo estas habilidades, sino si el otro también logra verse, reconocerse, si lo desea, ¿cierto? Y acompañar esos procesos. Y creo que una tarea grande es el acompañamiento, por eso hay como la importancia de que los líderes también sean muy humanos, más que solo muy talentosos a nivel técnico, y es porque, no sé si ustedes miran los procesos de las personas que ya se van a jubilar en las empresas, que cada vez se han fortalecido más, porque es que no es solo dejar a este libre y como ya salga y haga algo con su vida, es como cómo lo acompaño yo a tramitar todo eso, y creo que a veces ahí es donde la organización muchas veces nos quedamos muy cortos, porque no hay muchas personas dentro de las organizaciones que acompañemos esos procesos, y cualquier cambio para el ser humano puede ser difícil, ¿cierto? Es decir, ¿cómo decirle a la junta directiva que ya está cumpliendo su tiempo, que ya le vayan a hacer otras cosas, ¿cierto? Y tiene que haber algo ahí muy empático para poder sostener y que no lo noten o no lo sientan como agresivo, ofensivo, o como que antes uno está minimizando su trabajo, porque quizás en algún momento le dio toda la organización y también por eso creció, pero ya han cambiado como esas dinámicas. Jessy, déjame, yo te ayudo, yo complemento algo frente a lo que tú dices. Mira, cuando se muere Pedrito, ¿qué es lo que hacemos? Mi psicóloga favorita, hay un duelo, ¿cierto? Un proceso de duelo, sí. Así es. Jessy, tú eres la psicóloga, ahí te voy a dar esa tarea. Yo no sé, mi hija, ¿usted qué va a hacer con eso? Y entonces, ¿cuándo vamos a trabajar el duelo organizacional? Mm. Total. Hay que trabajar el duelo organizacional. La gente también siente el duelo. Ese pensionado que tú dices, ese viejito, ya los que ya somos viejitos y abuelos, ¿no? Ya, venga, claro, el duelo organizacional. Jessy, yo no, tú eres la psicóloga, yo no sé si existirá algo de eso, pero yo creo que no, yo no lo he escuchado hasta ahora, pero digo, venga, es una posibilidad de negocio. Ahí te digo, vamos, mitimitis, Jessy, cuidado pues. Pero de verdad, el duelo organizacional es que a la gente cuando tú la mueves de Ojo acá que yo para estoy allá, buscando emprender. ah, bueno, ahí te...
Cuando tú la mueves de A para B, y, ay, pero es que yo siempre estaba aquí. Sí, eso también genera un impacto dentro del quehacer de la persona. Se dan cuenta de algo importante en esto y es todo esto que hemos hablado, hemos hablado de lo duro, de la estructura, nos lleva a algo importante y es lo humano dentro de la organización. Vengo con un discurso hace rato, aquí me acaban de escribir precisamente y me dicen, profe, lo necesitamos a usted como conferencista. Dije que terminaba aquí y llamaba a la persona que me invitó, porque yo vengo con un discurso hace rato, es la importancia de humanizar la gerencia. La gerencia hay que humanizarla. Eso es vital hoy. A lo largo del tiempo nos han dicho, el látigo por el resultado nos ha permitido llegar a un espacio donde eh, lo humano es a un segundo plano porque hay que mirar otras cosas. No, hoy lo humano es, de hecho, les quiero contar, el concepto de revolución 5.0, de sociedad 5.0. De hecho, en mi canal de YouTube tal vez lo pueden encontrar una de mis conferencias, pone a lo humano en el centro. O sea, el chip empieza a cambiar, lo humano en el centro. Entonces, señores directivos, recuerden, hoy esa estructura empresarial ha venido evolucionando, ¿no? Para lograr adaptarse a una serie de realidades. Y hay unos cambios notorios en esas estructuras que tenemos hoy. Simplemente para mencionar algunas. Mayor horizontalidad, es decir, se reduce la cantidad de niveles jerárquicos para facilitar una adecuada comunicación, para acelerar la toma de decisiones y sobre todo para empoderar a los empleados. Y eso claro que sí, eso nos lleva a fomentar una mayor confianza y por supuesto autonomía dentro de la organización y enfoque en equipos y proyectos. Ese tema de Scrum que para muchos ya ha venido pasando, no, es una realidad que hay que trabajar. Esas metodologías ágiles hacen que nos lleva a tener estructuras mucho más matriciales, donde ustedes y yo, ¿no? Nos organizamos en equipos multifuncionales. Mire, una cosa importante en las compañías es trabajar bajo retos, los famosos think tank, tanques de pensamiento. Eso es una apuesta interesante que se debe hacer, ¿no? Desde donde yo me pregunto, si nos juntamos Javier, Andrés, Heidi, Jessica, David, Joana, cada uno desde su experticia, hombre, ¿qué lograríamos? Yo creo que sería una hibridación bastante interesante y seguramente podríamos trabajar bajo el modelo de retos. Venga, compañía, ¿usted qué retos tiene? Vea, es el que ustedes tienen y nosotros vamos a trabajar y vamos a hacer la apuesta, ¿no? Esa mirada distinta hace que se enriquezca el discurso, ¿no? Y está el tema de la aparición de esas estructuras híbridas y de redes, ¿no? Entonces, combinar, no hay una mejor o peor, simplemente yo puedo mejorar, combinar esas estructuras para crear un modelo que se adapte mejor a mis necesidades. Y quiero contarles algo. Peter Senge, en uno de sus libros, dice, basta de modelos importados. ¿A qué voy? Nada mejor que construir a la luz de la realidad de mi organización. ¿Cuál es el modelo de gestión que tienen nuestras compañías? Y no es el modelo de allá o el de allá, no, es mi modelo, es mi estructura. Y es ahí donde en el concepto del benchmarking yo pienso ser distinto, es decir, ¿qué es lo que está haciendo esa empresa, aquella la otra, que yo debo mirar hacia allá? Pero es un tema también de aprendizaje que hay que tener. Ahora, esos cambios, señores directivos, simplemente están impulsados ¿por qué? Pues por la necesidad de ser competitivos en un entorno globalizado como el que tenemos y además digital. Y esa estructura que hoy llamamos estructura empresarial ya no es un fin en sí misma, sino una herramienta que nos permite alcanzar los objetivos estratégicos que ustedes y yo en cada una de nuestras organizaciones nos trazamos. Señores directivos, ¿qué preguntas hay? ¿Qué inquietudes? ¿Se sintieron cómodos? Ah, no, no Sí, se profe, sintieron cómodos. Ay, qué pesar del profesor. muy enriquecedor el espacio. Yo tengo otra duda, o sea, ¿cómo Hazla.
desde la, desde la dirección puedo aportar al cambio de un líder que quiere cambiar, pero le gusta mucho hacer. Y a veces como que suprime sin querer el conocimiento, la experiencia, el trabajo de las demás personas. O sea, ¿cómo asertivamente desde, no sé, desde la dirección uno puede comunicar o hacer ver esas cosas? Heidi, me voy a apoyar en mi psicóloga que está por aquí para que me ayude. Y ella se ríe, mira, hay un elemento importante y es, tenemos que evaluar, utilizar, hay una persona que se llama Marta Ale, la han escuchado, ¿no? Marta Ale o Marta Alle, pues, habla de competencias. Mira, hoy los perfiles deben estar soportados bajo la estructura de capacidades y competencias. ¿Yo qué evalúo en una persona? Las capacidades y las competencias. A partir de esa evaluación y es lo que me arroja, yo puedo hacer un plan de mejoramiento y además buscar también la posibilidad de ubicarlo. Si ahí no está rindiendo en otras áreas o identificar aquellas áreas que son de trabajo y de mejora para hacerle pues Ese es un apoyo. sueño, no hay posibilidad. No, no, si siempre, ¿sabes una cosa? Venga, yo le voy a decir algo, Heidi, no me diga eso. Mira, Siempre hay a veces, posibilidad, sí, sí, pero mira, los dueños, pero al dueño hay que, reubicarlos, no, al dueño hay que llevarle a alguien de afuera para que le haga caer en la cuenta de ese tema. Ese es un ejercicio muy interesante. Mira, cuando hay alguien dentro de la misma organización, él a veces no le va a copiar, pero cuando viene, te voy a contar una experiencia. Yo Profe, acompañé, nadie es profeta en su propia tierra. así es, así es mi Joana. Mira, yo acompañé a la empresa que le confecciona a Falabella y a Tenis. Y teníamos unos líos con el dueño porque llevaba 30 años haciendo él, dirigiendo su compañía. Y él no se iba y no se iba. Y el hijo lo mandó a estudiar a EAFIT como ingeniero de producción para que gerenciara la empresa y no le daba la posibilidad. Entonces me llamaba un día, venga, doctor, es que necesitamos que usted hable con él y empezamos en un proceso interesante. Yo no estaba casado ni con el hijo, pues, ni estaba ni él, sino yo era una visión, yo tenía una visión totalmente distinta y no estaba contaminado. Y de manera respetuosa lo fui llevando, hasta que se nos fue para San Andrés, a vivir a San Andrés. Como dijo, yo me voy de la compañía y toda la cosa, y dejo que otro gerencie. Pero es un tema, recuerda, ¿cómo se tumba una casa? ¿No? Hay que empezar a rodear allá las bases de la casa, ¿no? E invitar a que el otro, mira, hay que invitar a que pasen cosas. Señor gerente, venga, hay que hacer transformaciones. Incluso, ¿tú saben la parábola de la rana hervida o no? Ustedes la saben. Psicóloga, tú la sabes, ¿cierto? Entonces, aquí entonces simplemente es, aquí no vamos a ver la clase de cómo matar la rana y la ranita ahora, pero simplemente si yo involucro al otro en las estructuras, en el proceso de cambio, el otro se empieza a sentir partícipe, inclusive va a decir, es que yo fui quien lo provoqué. Ah, y llegó el momento también de hacerme a un lado. Pero siempre busca la estrategia de que sea alguien externo para ese tipo de personajes, que por demás no son fáciles, pero que de adentro se hacen, son desde adentro. brillantes, es que es demasiado brillante, pero en tema de liderazgo sí le hace falta, como Siempre a habrá alguien todos, que, le falta siempre, pasar por un- claro, siempre habrá alguien que brille más, pero no es opacarlo, simplemente es invitarlo. Exacto. Yo ahí pues te propondría también como algunas cosas, pues cuando uno hace terapia clínica con pacientes, Ay, vea allá donde nos van uno, a llevar. pero les No, funciona, pero ¿cierto? válido, Uno, válido, válido. digamos que uno no se puede quedar con un paciente, lo mismo con una organización, siempre trabajando desde el malestar, porque digamos que eso va a generar mucho más obstáculos, ¿cierto? Entonces, si de pronto como que es mostrarle el malestar o lo negativo, creo que ahí es muy complejo que el ser humano como que baje un poquito esa guardia, sino empezar a trabajar desde ese potencial, ¿cierto? Y ese potencial es qué habilidades tiene y cómo poder como bordear la situación para que se enfoque más en esas otras habilidades
y le quite más peso como a esas otras. Y lo otro es como que la situación no se ataca directamente. Por eso cuando el profe recomendaba un externo, es muy importante que sea un externo donde él pueda tener una credibilidad. Y eso puede ser por una cosa muy simple, ¿cierto? Por el conocimiento de algunos, por la empatía, porque es un hombre, por que es joven, pues como tratar de identificar cuál es eso que a él le genera como seguridad. Y aunque a uno le parezca muy loco y diga, ay, qué horrible que le crea más porque es hombre o porque es mujer, también es como, es que no se ataca el malestar de forma directa, sino que se va bordeando hasta que empiece a bajar como las defensas y ahí está, por ejemplo, las estrategias que yo les decía de Sura, que para Sura es muy importante. Entonces, Sura, el mismo jefe, no le va a decir que lo está haciendo mal o que no tiene esa competencia. Sura contrata psicoanalistas donde los ponen un proceso, vaya que el psicoanalista haga la retroalimentación, yo le mando el reporte acá y se hace un proceso que es muy bonito. Bueno, mira, ahí te dimos soluciones a muchas cosas. Brutal, me encanta. Muchachos, de todo me Lo gusta este propondré. encuentro de hoy. De todo me gusta este encuentro de hoy. Profe, Más gracias. que Igualmente, profe, aprendí agradecido, muchísimo. ¿Cómo, Javier? primera clase contigo y excelente. Muy bueno. Mi Javier, No te gracias. conocía No, como profe. no, miren, yo creo que esto es lo que enriquece todo esto. Mire que esto se da a partir de qué? De la visión de Jesse, de Heidi, de Javier, de Joana, de David, de Andrés. Cada uno, aquí no hay una única verdad, hay una única verdad cuando todos puestos en común lleguemos a esos acuerdos y a este tipo de discusiones sanas, ricas y sabrosas que son lo que enriquecen la academia. No, antes yo les quiero dar gracias a ustedes. Qué rico fue este fue para mí este espacio también. Muchas Vale, gracias. profe, la presentación la podemos tener. Claro, doctora, ya, mira, voy a detener la grabación, se las voy a compartir y la voy